Hablando del Espíritu Santo y los dones espirituales. Ya vimos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos guía a Cristo, nos guía a toda justicia, a toda verdad. Él nos inspira. El Espíritu Santo es el que imparte la vida en nosotros. Hablamos acerca de que Él es el que reparte los dones a quien Él quiere. No es de nosotros. Yo no le puedo decir al Espíritu Santo, yo quiero este don. No, Él los da como Él quiere. Y vimos que hay 3 categorías en 1 Corintios capítulo 12. Vimos 3 categorías de dones y espero los líderes y hayan llenado la hojita. A ver, líderes, ¿sí la llenaron? ¿Quién la llenó? A ver, quiero ver quién la llenó. A ver, de los que recibieron, los que no, al final, saca la varita de la corrección. No se crea. Hay 3 clasificaciones en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Hablábamos de los dones de revelación. Fue los que vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Esa es la primera clasificación de los dones. El segundo son dones de poder. Son los que vamos a ver esta noche. Dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Sanidades, milagros y fe. Repita conmigo: sanidades, milagros y fe. Y bueno, la tercera clasificación en primera carta a los Corintios son los dones de inspiración. Y esos son los de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. 9 dones que menciona el apóstol Pablo. Y esos 9 dones son los que el Espíritu Santo reparte a su pueblo, reparte a los que han nacido de nuevo. Ojo acá, ¿quién puede tener los dones del Espíritu Santo? Los que han nacido de nuevo. Ellos son los que pueden tener. Si tú ya naciste de nuevo, estás caminando de la mano de Cristo, el Espíritu Santo ha depositado dones en ti. Tenemos que desarrollarlos como iglesia, porque vimos también que el apóstol Pablo declara que los dones son para provecho. Son para darle provecho. No es para provecho personal, sino es para la edificación de la iglesia y para que la iglesia también sea efectiva en la evangelización. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el llamado, tiene la encomienda de ganar almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los dones son útiles. Los dones nos hacen más eficaces en la obra de Dios. Vimos que la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría es muy importante. Porque la gente busca a los brujos? ¿Por qué va a esos eventos de esoterismo y todo eso? Porque quiere una palabra, quiere una respuesta. Entonces no la encuentran acá porque la iglesia no se mueve en los dones. Pero cuando se mueven los dones, entonces hay una palabra que puede llegar al corazón de esas personas y van a decir: ciertamente Dios me habló a través de él. Dios habló a mi vida. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que vinieron a la iglesia y Dios habló a su vida a través de alguien, a través de una palabra. ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos han recibido? Yo creo que todos, ¿verdad? A mí me pasó. Alguien se acercó y me dijo: Víctor, quiero darte una palabra de parte del Señor. Y estaba fluyendo en el don de palabra de ciencia o de sabiduría o el don de profecía, y recibí esa palabra que yo dije: wow, me impresionó. Y dije: ciertamente Dios es real, porque ¿quién más pudo saber esto o aquello que me dijo? Sino solamente Dios. Pero Dios se lo reveló. Para eso son los dones, para provecho, para edificar, para bendecir, para ganar almas. Entonces, esta segunda clasificación dice Hechos capítulo 10, el versículo 38. Si lo lees conmigo, por favor. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo es decir, Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de los dones de poder. Anota esto, por favor. Los dones de poder son para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Vamos a poner base. Estos dones, esta clasificación de dones, sanidades, milagros y fe, su propósito es para edificar la iglesia, para que crezca, para que haya un crecimiento en la iglesia. Número 2, esta clasificación de dones glorifican a Jesús. Son para glorificar a Jesús. Número 3, su propósito de estos dones son evangelizar eficazmente. Y por último, los dones tienen como propósito liberar al pueblo de Dios. Liberar al pueblo de Dios. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Él es quien los reparte. Pero la pregunta es, ¿podemos movernos en los dones cuando uno quiera? Yo quiero que pienses poquito. ¿Podemos movernos? ¿Yo puedo utilizarlo cuando yo quiera? Es decir, el que tiene el don profético, el don de profecía, ¿puede profetizar cuando sea? El que tiene el don de milagros, ¿puede sanar o hacer un milagro cuando él quiera? El que tiene palabra de ciencia, ¿puede darla cuando él quiera? Pregunto. No. ¿Por qué? Exacto, porque no es la habilidad del ser humano. Si fuera una habilidad humana, yo la movería. ¿Estás de acuerdo? O sea, si fuera algo humano, yo lo muevo cuando yo quiera. Pero como no es algo humano, no es una habilidad humana, es dada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es quien mueve ese don? Cuando Él quiere y donde Él quiere y con la persona que Él quiere. Por eso son dones que reparte el Espíritu Santo. Entonces yo no los puedo manipular. Hablábamos por qué a veces no hay un fluir de los dones, o por qué mucha gente hoy en día rechaza este tipo de enseñanzas por malas experiencias. Hay gente que quizá porque no ha sido entrenada correctamente en cuanto a este tema, trata de manipular los dones. Hay gente que quizá porque no tiene el conocimiento correcto de la Escritura, trata de manipular dones y dar palabra o forzar un milagro, y cuando no sucede, entonces la gente se decepciona, la gente se desanima, y eso ha pasado mucho en la iglesia. Entonces tenemos que entender que los dones no los podemos manipular. Son de parte del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo crea ese momento, crea esa atmósfera. Ahí es cuando entonces Él pone la convicción en nuestro corazón y decimos, sentimos el impulso del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Una vez a mi esposa y yo íbamos caminando y se le acerca una hermana, no acá, estábamos en otra iglesia. Se le acerca una mujer o una hermana y le dice, pastora, deme una palabra. Se le acerca y dice, deme una palabra. Posiblemente o en mi mente está el que ella quería quizá una palabra de ciencia, de sabiduría, o una palabra profética, ¿verdad? Algo de parte de Dios. Y mi esposa se le queda viendo y ella dice que no recuerda, pero a mí se me quedó tan claro esa experiencia. Y mi esposa le dice, pues échele ganas. Dijo, échele ganas, y siguió caminando a mi esposa. ¿Por qué? Porque imagínense si mi esposa le hubiera dicho, oh sí, el Señor le dice, échele ganas. ¿Sí me explico? O sea, no lo podemos manipular. No es cuando llegue y alguien me pueda decir, a ver, tú tienes el don, a ver, utilízalo. Ora por el enfermo, haz un milagro. No, los dones no se manipulan. Por ejemplo, hablando de los dones de poder, dones de sanidades, dones de milagros. Imagínate que fuera pues ese poder de Dios lo pudiéramos usar a toda hora, a todo momento. La gente ya no seguiría a Cristo, ¿sí?, por esa convicción de salvación, sino por los milagros. Sería algo común
¿Me explico? Entonces, por eso, hermanos, son mover del Espíritu. Entonces, anota esto, por favor. Primera carta a los Corintios 12, 11. Primera carta a los Corintios 12, el versículo 11, y lo leemos, por favor. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu. Todas estas cosas, el mover de los dones, las hace uno. ¿Quién? El mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y los reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, cuando Él quiere, ese don se activa. Cuando Él quiere, esa palabra Él la pone cuando Él quiere en cuanto a los dones. Ahora, anota esto, por favor. Dones de poder son aquellos por los cuales Dios realiza obras portentosas entre sus hijos. Los dones de poder son obras portentosas entre sus hijos. Y anota Salmo capítulo 60. ¿Me lo pones, por favor, Gonzalo? Salmo 60, el versículo 12. Los dones de poder son aquellos por los cuales Dios realiza obras portentosas entre sus hijos. Mira lo que dice la Escritura. Salmo 60, el versículo 12. En Dios haremos proezas. Di conmigo: en Dios haremos proezas. Proezas son obras maravillosas, poderosas, que el hombre no puede realizar humanamente. Entonces, estos tres dones, o esta clasificación de dones, son esas obras sobrenaturales entre sus hijos. Juan capítulo 14, el versículo 12. Juan 14, el versículo 12 dice de esta manera: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Son las obras de Dios sobrenaturales entre sus hijos. Sanidades, milagros, fe sobrenatural. ¿Por qué? Porque son dones de poder. Anota esto, por favor. Estos dones tienen como función impartir de manera sobrenatural. Esta clasificación de dones tiene como función impartir de manera sobrenatural poder a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Dios, el Espíritu Santo, reparte estos dones para dar poder a la iglesia. Y así la iglesia puede manifestar la gloria de Cristo aquí en la tierra, el poder de Dios aquí en la tierra. Imagínate, don de milagros. ¿Cuántos han visto milagros? Ahora, milagros, estamos hablando de milagros. Ahorita vamos a describir cómo es un milagro y qué es una sanidad, porque son cosas diferentes. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Ahora, la pregunta es esta: ¿Jesús se movió en los dones de poder? ¿Jesús se movió en los dones de poder? Claro que sí. Continuamente en los evangelios vemos a Jesús obrando milagros y sanidades de una manera sobrenatural. Vemos a Jesús haciendo milagros y sanidades de una manera sobrenatural. Y vamos a ver algunos versículos. Ya vimos Hechos capítulo 10. Y yo quiero que regreses una vez más. Hechos capítulo 10. El versículo 38. Le dimos lectura hace un momento, pero vamos a repetirlo. Dice la Escritura que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y Jesús anduvo haciendo bienes. Dile al que está a tu lado: Él te quiere hacer el bien. Él, Jesús, anduvo haciendo bienes. ¿Y qué más? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Vemos a Jesús constantemente haciendo sanidades y milagros. Ahora, anota:
el primero, don de sanidades. Vamos a ver el primero, don de sanidades. A través de este don se sana un cuerpo enfermo de manera sobrenatural, sin la intervención de médicos ni de medicina. El don de sanidades tiene como función sanar un cuerpo enfermo, pero de manera sobrenatural. ¿Cuántos han experimentado una sanidad? Levante la mano. ¿Quién ha experimentado una sanidad de manera sobrenatural? Levante las manos. Yo he visto cómo Dios opera a través del don de sanidad. Aquí no entra la mano del hombre, es meramente Dios. Dios por medio de la persona o del creyente, del discípulo que se mueve en el don o que opera el don. Ahora, Jesús hizo sanidades, claro que sí. Mateo capítulo 14, el versículo 14, vamos a darle lectura. Mateo 14, versículo 14. Mira lo que dice. Y saliendo, ¿quién? Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús sanó enfermedades, sí, porque se movía en el don de poder. Vea otra cita, por favor. Marcos capítulo 1. El Evangelio de Marcos capítulo 1, el versículo 34. Mira, vamos a leer desde el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados también. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó. ¿A cuántos? A muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Jesús sanó a muchos que estaban enfermos. Un versículo más, Lucas capítulo 7. El Evangelio de Lucas, el versículo 7, estamos hablando del don de sanidad. Jesús operó en el don de sanidad. Lucas capítulo 7, el versículo 7. No, perdón, me equivoqué de versículo. Es desde el versículo 1 al versículo 10, habla acerca de la historia del centurión. El centurión tenía un siervo enfermo y mira, en el versículo 4 dice, y ellos vieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, el que sanara al enfermo que el centurión tenía, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero ¿qué dice ahí? Di la palabra y ¿qué? Y mi siervo sanará. Ahora mira lo que dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron ¿a quién? Hallaron sano al siervo que estaba enfermo. ¿Cómo sanó? Si ni siquiera fue y puso las manos. Fue el don, operó la palabra, soltó la palabra y él fue sano.
Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿Él sigue sanando enfermos? Claro que sí, porque Él es el mismo de ayer, de hoy. Ahora usted podrá decir, pero es Jesús, es Dios sanándonos. No, pero Dios, Cristo, ahora vive en nosotros. Él está en nosotros. ¿Está de acuerdo? Sí, y nosotros nos movemos por su Espíritu, por los dones que Él depositó. Así es que, como quiera, Él sigue sanando a través también de la iglesia, usando los ministerios de la iglesia, usando al liderazgo, al pastorado, usando a aquellos que han creído que recibieron un don. O sea, Dios sigue operando milagros y sanidades. Pero ahora, ojo acá, necesitamos fe. Necesitamos fe. Y vamos a ver algunos peligros, porque a veces no vemos los dones de poder en la iglesia. Los vamos a ver casi al final. Pero vamos a ver el segundo don. Don de milagros. Anota, don de milagros. Y vamos a ver la definición. Anota la definición de don de milagros. Este don es un don por el cual Dios opera alterando una ley natural. Este don opera alterando una ley natural para realizar una obra a través del creyente. Este don altera las leyes naturales. ¿La Biblia habla de milagros? Sí, habla de milagros. ¿Cuál es la diferencia entre una sanidad y un milagro? La diferencia es que la sanidad está relacionada con una enfermedad física. ¿Sí? Algo físico. El milagro puede traer sanidad física, pero ojo acá, altera también de manera sobrenatural leyes naturales. Por ejemplo, vamos a ver milagros que Jesús operó. El primero, anota la cita, Mateo 11:20. Mateo capítulo 11, el versículo 20. Mira lo que dice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho, a ver, ¿cuántos? Muchos de sus milagros. Jesús hacía milagros. Ahora ve a Mateo capítulo 13. El versículo 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Digo una vez más, milagros. Jesús se movía y operaba milagros poderosos, obras sobrenaturales. Ahora, Lucas 17, solamente anota la cita, no los vamos a estar viendo. Lucas 17, del 11 al 19, registra el milagro de 10 leprosos. Eso lo estuvimos viendo el domingo en la mañana. Juan capítulo 11, versículo 38. Jesús resucita a Lázaro. Eso es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tuvimos a un evangelista. Se mueve mucho principalmente para allá, para lo que es el sur, lo que es Guatemala y todo es para el sur. Y él tiene un testimonio impresionante, este evangelista, porque ha resucitado 15 muertos. De hecho, ya estuvo acá con nosotros. 15 muertos. Eso es un milagro. ¿Cuántos quisieran ver un milagro así? O sea, imagínate, sales corriendo, no, te afirmas porque te afirmas, ¿verdad? Entonces Jesús resucita a Lázaro. Anota
Mateo 14, 13 al 21. Otro milagro que opera Jesús. Mateo 14, del 13 al 21 es la multiplicación de los peces y del pan. Eso también es un milagro. Anota otra cita, Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Jesús camina en las aguas. ¿Quién más caminó en las aguas? Pedro. Anota la última cita, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Jesús calma la tempestad. Porque los milagros es una operación donde se alteran las leyes naturales. Aún la naturaleza es alterada por este don. Amén. ¿Los apóstoles se movieron en los dones? Sí. Anota solamente dos citas. Hechos 19:11 dice que por mano de Pablo se hacían milagros. ¿Qué hacía Pablo? Pablo ungía, se me fue el nombre de los pañuelos. Pablo ungía pañuelos y los entregaba a las personas, y esas personas los ponían sobre los enfermos. ¿Y qué crees que pasaba? Sanaban. Eso es un milagro. Pedro, anota la cita por favor. Pedro, Hechos capítulo 5, versículo 15. La iglesia operaba en los dones. Hechos capítulo 5, versículo 15. Dice que predicaban la palabra, hacían discípulos y sacaban los enfermos, porque la sombra de Pedro, al pasar la sombra de Pedro, ellos eran sanados. Eso es un milagro. ¿Dios puede operar milagros aún en estos tiempos? Sí, claro que sí, por medio del don de milagros. Ahora, ¿cuál es el peligro? Anota 3 peligros, por favor. Hay 3 peligros de cuáles debemos de evitar. Si usted quiere ver milagros y sanidades, tiene que evitar estos 3 peligros. La primera, la incredulidad. Cuidado con la incredulidad. Jesús operaba sanidades, operaba milagros, pero dice la escritura en una parte de los evangelios que llegó a su ciudad natal y ahí no hubo milagros. Dice, no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es peligrosa. Nosotros tenemos que operar en esa fe que Él ha puesto en nuestros corazones. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver sanidades? Opera la fe en tu corazón. Cree que Dios se sigue moviendo en estos tiempos. Tienes que creerlo, que Dios sigue manifestando su gloria en sanidades y en milagros. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con la incredulidad, porque la incredulidad lo que hace es bloquear la fe, lo que hace es poner argumentos, lo que hace es crear fortalezas en tu vida espiritual. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que porta la Biblia, pero no opera en la fe que la Biblia te da. No tiene fe, entonces por eso no ve los milagros, porque se necesita fe. Si tuvieres fe, como un grano de mostaza. ¿Palabras de quién? De nuestro Señor Jesús. Y te voy a decir algo. En esta segunda categoría hablamos de sanidades, hablamos de milagros, y el tercero es el don de fe. Este don de fe, el tercero, te lo vamos a terminar de ver. Este tercer don de fe, sí, normalmente va acompañado de estos dos. El don de fe, que vamos a ver 3 tipos de fe, pero esta fe, la fe como don, normalmente va acompañada, va ligada al don de sanidades y al don de milagros. Una vez a mí me dijo una persona, un ministro, un pastor, que se mueve en el don. No se mueve en el don, en el ministerio profético, porque una cosa es el ministerio profético y el don profético, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Él es un profeta y él me dijo: Víctor, nunca ministres a gente incrédula. O sea, no, va a ser difícil.
Si tú tienes que aprender a discernir. Y donde hay fe, ahí ministra. Porque ahí van a suceder cosas poderosas, donde hay fe. Jesús no obró milagros. ¿Por qué? Porque la fe estaba opacada por la dureza del corazón, por la incredulidad. Ahora creemos y decimos, sí, está bien, yo creo en la palabra, sí, pero no hay fe en el corazón. O sea, creo en lo que dice, sí, ok, ahí lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, pues lo creo. Pero la fe se tiene que poner en obra, se tiene que poner en acción. ¿Estás de acuerdo en eso? Ahora, cuando alguien tiene el don de milagros, el don de sanidades, ahí también tenemos que creer que Dios lo ha depositado en esa persona, porque Dios utiliza a esa persona. ¿Sí me explico? Aquí el asunto es que está involucrado un vaso de barro. O sea, aquí es el asunto, que Dios deposita tesoros, como dice el apóstol Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Pero Dios deposita tesoros en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Dile al que está a tu lado, voltea y mírale, dile: tú eres un vaso de barro. ¿Cómo un vaso de barro? Pues somos frágiles, nos podemos quebrar. Habla de la naturaleza humana, pues somos humanos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pero Dios deposita los dones en esos vasos de barro. Yo quiero que mires a la persona que tienes a tu lado. Mírala un poquito. Mírale esos ojitos pispiretos. ¿Sabes que esa persona que tienes a tu lado tiene un don de parte de Dios, un don espiritual en su vida? ¿Cuál es? Pues bueno, eso es lo que estamos acá, tratando de descubrir cuál es el don para movernos en ese don. Pero hemos visto que Dios por lo menos deposita uno. El Espíritu deposita por lo menos uno en cada creyente. Ahora, esa persona que tú miraste, ¿comete errores? Sí. ¿Tiene debilidades? Mírala otra vez, mírala por favor. Mire y dile: no, pues sí. Dile: no, sí, cómo no. Pero ahí está el don. Dios lo puso como un regalo en esa persona. Ahora, él, un ejemplo, él tiene el don de sanidad. Él tiene el don de milagro. Yo creo en los dones de poder y en su operación. Lo creo. Pero al momento de decir, es que él no. Obviamente debemos de tener un buen testimonio. Debemos de tener una vida íntegra delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, no te estoy diciendo, no, como somos vasos de barro, pues como quiera. No. Tenemos que caminar y llegar a la medida que es Cristo Jesús en nosotros. Tenemos que estar siempre constantemente dejándonos formar por Dios para llegar a ser semejantes a Cristo. Amén. En carácter, en todo. Ok, el Espíritu Santo también trabaja en eso. Pero, pues estamos en el proceso. ¿Cuál fue el asunto? El asunto es que a veces veo a la persona, yo creo en el don, pero digo, pero él, nada. No, aquel predicador sí, no, él no. ¿Ahí qué operó ya? La incredulidad. O sea, creo en el don, pero cuando veo a la persona digo, no, ¿a poco? No, ¿a poco a través de este chaparro barbón? ¿A poco? Hombre, que me va a dar una palabra de ciencia. No, hombre, si es bien enojón. No estoy hablando de mí, estoy hablando de otro, barbón. ¿Sí me explico? O sea, cuidado con la incredulidad. Normalmente cuando yo salgo a predicar, a mí me invitan a campañas, me han invitado, no siempre me invitan a campañas, me invitan a otros asuntos, pero cuando me han invitado a campañas, inclusive cuando siento de parte de Dios en ese momento ministrar sanidades, yo les digo lo primero: ¿crees que Dios te puede sanar? Y la gente dice, sí, amén. Y la segunda pregunta que hago es, ¿crees que Dios me puede utilizar a mí? Y muchos pueden decir, pues mejor que ore a otra persona por mí, porque a ella hubo. Son dos preguntas que yo hago siempre cuando oro por alguien. ¿Crees que Dios te puede sanar ahorita? Sí, amén. ¿Crees que Dios me puede utilizar a mí? Que si yo pongo mis manos, que si oro por ti, vas a recibir sanidad y el milagro. Sí, amén, lo creo. Ya se hizo. Aquí hay fe. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Pero si dicen, no, ay, pues creo en el don, creo en Dios, pero ay, usted, ¿qué? No es poner mi fe en la persona, no, porque mi fe debe de estar puesta en Jesús.
pero es el Espíritu de Dios. Es Jesús obrando, operando en esa persona, a través de esa persona. ¿Sí está conmigo? O sea, es Dios obrando a través de ti. Entonces, tenemos que creer que Dios depositó los dones en nosotros, dones en tu vida, ¿sí? Y que vamos a creer que Dios va a utilizar a esa persona, que opere en ese don, y yo voy a recibir lo que Él tiene. Yo lo voy a recibir en el nombre de Jesús porque tengo fe. Entonces dile al que está a tu lado: echa fuera toda incredulidad. ¿Por qué no veo sanidades? ¿Por qué no veo milagros? Por incredulidad. Segundo peligro. Debemos de evitar este segundo peligro, es tratar de ayudar a Dios. Tratar de ayudar a Dios con falsas exclamaciones de milagros hechas por Él. Ese es un peligro, el tratar de ayudar a Dios. No. Dios no necesita ayuda. ¿Estás de acuerdo en eso? Hay gente que dice: pues bueno, tengo el don, déjame hacerlo. No, es que no eres tú. Hay que entender eso. No soy yo, es Él a través de mi vida. Y lo va a hacer cuando Él quiera. Yo puedo decir ahorita por fe. O sea, una cosa es: ok, yo tengo fe y camino en la fe, porque el justo por la fe vive. O sea, yo tengo fe de lunes a domingo, 24/7, porque así debe de operar la fe. La fe opera de lunes a domingo, 24 horas. O sea, la fe tiene que operar continuamente. Y yo camino en fe, hablo en fe, pero aún así, el que hace la obra. Entonces yo puedo decir: vamos a orar por un milagro. Esta noche vamos a orar por un milagro, por una sanidad. Es mi fe. ¿Estás de acuerdo? Pero el que hace la operación es el Espíritu Santo. O sea, yo no puedo manipularlo. Yo en mi fe y en mi amor por la iglesia, en mi amor por el hermano, o el amor por el alma o las almas que vamos a orar, ¿sí me explico? Porque amo la iglesia, porque amo las almas, amo a mi Padre Celestial, y por ese amor, lo hago. Me atrevo a creer, pero aún así tengo que estar consciente que yo no puedo manipularlo, es Él. Entonces es un peligro, el querer manipular, el querer decir: no, pues le voy a ayudar a Dios, déjame, me aviento, y querer forzar, vamos. Y ándale, y recibe tu milagro. Y ándale, y órale. Y ¿lo recibiste? No, pues ahí te va otra, vámonos. No, vamos más. ¿Ya viste la luz? No, pues hasta que veas la luz. Si queremos forzar, no, esto es de Dios. Y también, tanto el que opera en el don como el que va a recibir. Porque son dos: el que opera, ¿verdad? El que tiene el don, pero también el que va a recibir de parte de ese don. Llámese don de palabra de sabiduría, de ciencia, de milagros, de sanidad. O sea, llámese el don que sea. Sí, el que va a recibir tiene que saber eso, que no es la persona, es Dios. Si en ese momento está la operación de ese don, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, oraron por mí, es que este hermano tiene el don de sanidad, lo creo. Tengo la convicción, tengo la fe, pero si no recibo nada, y no estoy estimulando, yo quiero estimular tu fe, pero hacerlo correctamente a la Escritura. Porque por eso a veces, ¿qué pasa? La decepción, dicen: Dios ni, es puro cuento eso. Dios, eso no es cierto de los dones, es pura mentira, porque oraron por mí y no pasó nada. Entonces entendemos ahora que no es por mí, no es por el vaso de barro, es Dios. ¿Sí? Él es el que hace operar, funcionar el don cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien quiere. Amén. ¿Estás de acuerdo en eso? No sano, sigo creyendo que Él me puede sanar y que los dones se mueven vigentes en la iglesia. Los sigo creyendo, ¿por qué no? Sigo orando por los enfermos, sigo orando, sigo buscando los milagros. Claro que sí, los sigo creyendo. O sea, eso no va a opacar a mí, al contrario, me va a afianzar, y creo en que la soberanía de Dios, en la soberanía de mi Padre. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Entonces, ¿vamos a seguir orando por los enfermos? Si tú tienes el don de sanidades, tienes el don de milagros,
y no sanó en el momento o no pasó nada, sigue orando, sigue creyendo, sigue moviéndote en ese don. El que no haya sanado en ese momento significa que Dios no tenga el poder o que el don no tenga esa funcionalidad. No. Entonces ya quedó en claro, eso es muy importante ver eso. Es Él quien lo opera en nosotros. Y el tercer peligro. El tercer peligro que debemos de evitar: convertirnos en seguidores de milagros. Hay gente que no se está siguiendo el milagro y no busca el hacedor de los milagros. Cuidado, ese es un peligro. Por eso los dones se activan en tiempos específicos. Imagínate que fueran todos los días. La gente iría por el milagro, si así. ¿Cuántos no han recibido el milagro? ¿Cuántos no han recibido el milagro y así se van? ¿Cierto o no? Recibieron el milagro, recibieron la sanidad y así como la recibieron, así se fueron y se olvidaron. Entonces por eso es en un mover, en donde se activan los dones del Espíritu. Entonces eso puede ser un peligro, el seguir meramente los milagros. No, nosotros tenemos que seguir a Cristo, seguir a Jesús, puestos los ojos en Jesús, porque somos discípulos. Los discípulos no siguen el milagro, los discípulos siguen a Cristo. Amén. Y si sigues a Cristo, va a haber manifestación de milagros, de sanidades y de dones espirituales. Pero seguimos a Cristo. Levanta tu mano y di: yo sigo a Cristo, al hacedor de milagros. Entonces son tres peligros que debemos de evitar. Y tercero, el don de fe. Ya vimos sanidades, ya vimos milagros. El tercero, el don de fe. El don de fe es diferente a la fe que salva. El don de fe es diferente a la fe que viene como fruto del Espíritu Santo. La fe salvadora es la que te acerca a Jesús. La fe salvadora es la que te acerca a Jesús para ser redimido. Es la primera manifestación de fe que se muestra en la persona cuando se acerca a Jesús y reconoce que necesita ser salvo y que hay un arrepentimiento en su vida. ¿Por qué se mueve? Por una fe salvífica o salvadora. ¿Estás conmigo? Y la Biblia dice en Gálatas que el fruto del Espíritu Santo también es fe. Anota esto, por favor. La fe como fruto se manifiesta en el carácter. La fe como fruto se manifiesta en el carácter. Pero el don de fe es diferente. El don de fe es sobrenatural. Mueve cosas sobrenaturales. Anota esto, por favor. Es un don especial. Es un don especial por el cual el Espíritu da confianza extraordinaria. Da una confianza extraordinaria en las promesas, en el poder y en la presencia de Dios. La fe que salva es la que te lleva a reconocer tus pecados, te lleva al arrepentimiento. La fe que habla Gálatas capítulo 5, que viene del fruto del Espíritu Santo, es una manifestación en tu carácter. Pero el don de fe es un don especial. Di conmigo, es un don especial que pone confianza. El Espíritu deposita confianza extraordinaria en las promesas de Dios, en el poder y la presencia de Dios. Amén. Entonces, generalmente este don va acompañado
con otros dones, sanidades y milagros. Anota esto, por favor. Este don es donde el Espíritu Santo transmite una convicción inconmovible. En este don el Espíritu Santo transmite una convicción inconmovible para actuar como si ya fuese realidad lo que se espera. Este don, la persona que opera en el don de fe puede estar pasando cualquier circunstancia, hermanos, y él está tranquilo creyendo que Dios va a obrar lo que él ya prometió. No sé si te ha pasado que has pasado por asuntos y tenemos fe, ya vimos los niveles o los tipos de fe o las clasificaciones de fe, como lo quieras ver, ¿verdad? Pero cuando pasamos un problema, un momento difícil, a muchos nos doblamos, ¿cierto? No, y decimos, ay Dios, y quizá Dios lo hará, quizá Dios lo hará. Y hay otros que pasan los mismos problemas o más difíciles y tú los ves y dices, también tranquilos. ¿Cómo puedes estar tranquilo? Es que Dios va a obrar en eso. Yo recuerdo en el 2009, más o menos, creo que fue 2009, 2008, 2009, a mi hijo Ángel le detectaron leucemia. Y voy a contar el testimonio. Y fuimos y le hicieron análisis y sí, ahí en el estudio, leucemia. Y él tenía que llevar el proceso y todo eso, y es difícil. ¿Qué es la leucemia? Es cáncer en la sangre. Y pues imagínate esa noticia cómo cayó, ¿verdad? ¿Cómo te caería una noticia así? Con un balde, ¿verdad? De agua helada. Entonces mi esposa y yo íbamos, pero totalmente doblados, quebrados, íbamos manejando, me recuerdo bien que íbamos manejando, Ángel iba atrás y yo no quería expresar mi tristeza y mi dolor y el miedo. De hecho, hablamos hace unos días, le decía a mi esposa que son contados los momentos donde he sentido miedo, y uno de ellos fue ese, donde sientes miedo y dices tú, oye, miraba a mi hijo yo por el retrovisor y pues su carita así, estaba chiquitillo, ¿no? Su carilla así desconcertado, como que ¿qué está pasando, no? Y yo tratando de ser fuerte y queriendo, yo, mi esposa, pues imagínate cómo iba ella, iba quebrantada. Y recuerdo que llegamos a la iglesia donde estábamos trabajando, subimos, me dijo mi esposa, vamos con el pastor. Me dijo, vamos con el pastor. Le dije, antes de ir con el pastor, vamos a un lugar. Llegamos al templo y recuerdo que bajé a mi esposa y a mi hijo y lo senté, y yo me fui y me postré en el altar. Me postré ahí y le dije, Dios, pues es lo que fue el impulso, el primer impulso que tuve. Le dije, Dios, yo acepto tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, con mi hijo, yo te lo entrego. Yo no voy a estar luchando con tu voluntad y con tu soberanía. Fue lo primero. Yo recuerdo que yo oraba y mi esposa estaba con el niño sentados ahí, yo estaba orando así en una esquina y volteaba a ver a mi hijo, y pues imagínate a Ángel como de 9 años, así con la carita, y yo le decía, Señor, te lo entrego. Si es tu voluntad. Y como que Ángel me miraba y me decía, pues entrégate tú, que me entregas a mí. Con cara de que, fíjate que me estás entregando, ¿no? Pues entrégate tú. Y yo recuerdo que me postré y algo vino sobre mí en ese momento. Algo vino, y vino una palabra que viene en Romanos capítulo 4. Y ese versículo el Espíritu Santo lo puso ahí, donde dice, y Abraham no se debilitó en la fe, sino que creyó esperanza contra esperanza, creyendo que Él es poderoso para cumplir. Y ahí dice el versículo, capítulo 4, Romanos. Recuerdo que se despertó, vino el Espíritu Santo y ¡pum!, brotó ese versículo. Me limpié las lágrimas, dije a mi esposa, vámonos, ya está hecho. ¿Qué? Le compartí el versículo, le dije, Dios ya habló, yo lo creo. Era una promesa, despertó el don, fe.
abracé, puso una confianza extraordinaria. ¿Cuál fue el resultado? No pasó ni el mes cuando mi hijo totalmente sanó. Y ahorita, pues, próximos meses cumple 18 años y ahí está sano. ¿Quién lo hizo? A través del don de fe. Es un don. Muchas de las cosas que hemos hecho aquí, ¿sí?, ha sido a través del don de fe. Yo y mi esposa, sí, muchas de las cosas. Me decía, no recuerdo, Leslie, oiga, como lo que hemos hecho, ¿no? A veces que le digo, pues no sé ni cómo me atrevo a hacer esas cosas. El don de fe te impulsa, hazlo. Y dice, pues Dios lo va a hacer, Dios va a cumplir. Vamos a construir un kinder. Y muchos, ay, no, pastor, es mucho dinero. No, para ti es mucho dinero, para mí no. Y para mi padre menos. Pero vamos a construir un kinder acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a echar a andar el don de fe. Un don que te mueve a lo extraordinario. Entonces, así opera el don. Es algo extraordinario que te da una confianza, que te hace abrazar las promesas y dices, yo sé que Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Y de ahí no te mueves, aunque escuches lo negativo de tu alrededor y te digan, no, estás loco y no esto. Tú dices, no, dirás lo que dirás, pero yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Wow. Entonces son 3 dones en la clasificación de dones de poder. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a orar.